Saludos, por fin nos llega Spider-Man Homecoming a las pantallas de cine tras una de las campañas más confusas, diría yo, que se han hecho en los últimos años para un super mega blockbuster. Sobre todo confusa porque prácticamente hemos visto toda la película entre trailers, teasers y pósters, que menudos pósters, más photoshopeados y con esa obsesión de meter a Iron Man como fuese, como si Spider-Man no fuese suficiente para vender una película. Pero a lo mejor se han querido distanciar de este constante déjà vu que hemos tenido de este personaje con tantos reboots, secuelas, precuelas, universos compartidos que querían hacer y demás, pero si os parece os lo cuento y lo criticamos en serio. En los últimos años, en el último milenio, por decirlo de alguna manera, en este último milenio, tenemos la trilogía original de Sam Raimi. Esa trilogía en la que la primera fue fascinante, en la que la segunda fue muy buena, y en la que la tercera, pues, básicamente nos hemos quedado así. Y luego tenemos el remake, el reboot, la vuelta otra vez por Mark Webb, en el que tuvimos una primera película completamente intrascendente porque nos contaba lo mismo que ya sabíamos, pero con Andrew Garfield, y tenemos una segunda en la que estaba tan superpoblada y con tan obsesión por crear un universo compartido que fue un auténtico desastre, con 1800 villanos de por medio y que iba a suponer, bueno, pues no sé si eran 6 secuelas, junto con la película de las historias de los villanos, junto con Venom, junto con tal mejunje que se cayó todo abajo, y al final Sony vendió los derechos de Spider-Man a la Marvel y le tuvimos ya con Tom Holland, hizo su primera aparición en Capitán América, así que ahí es donde estamos y ahí es donde nos ubicamos ahora. Y ahí es donde tenemos el principal problema. ¿Qué me vais a contar de Spider-Man que ya no lo sé? Y no lo sé yo, bueno, pues no he leído nunca ningún cómic de Spider-Man. Sí veía la película de dibujos y de dibujos animados cuando era pequeño y era uno de mis favoritos, pero es que ya tengo la sensación de que he visto tantas veces a sus padres asesinados en el callejón que ya hasta la confundo con Batman. Es decir, ¿qué me vais a contar? Pues ahí es donde han dado en el clavo, en dar una nueva personalidad a Peter Parker, en conseguir hacer adolescentes, con problemas de adolescentes, interpretados por adolescentes, en una película para adolescentes. Es decir, que han conseguido dar con el verdadero Peter Parker, ya no solo porque Tom Holland es Peter Parker y Spider-Man y está perfecto, sino porque se han tomado su tiempo en conseguir calibrarnos y redondearnos al personaje como un adolescente más con sus problemas típicos de la edad. Y ahí es donde se encuentra su lugar en este mundo tan poblado de superhéroes, que Spider-Man es completamente diferente por su edad y por sus motivaciones completamente distintas de las de cualquier otro superhéroe, y así encaja perfectamente en esta maquinaria del Marvel Cinematic Universe. Y en ese Marvel Cinematic Universe es donde empieza la película. Empezamos en 2012, tras aquella batalla contra Loki en Nueva York, los obreros van a limpiar lo que es toda la zona cero. En esa zona cero son expulsados por parte del gobierno, que luego descubren que es Tony Stark el que está detrás, entonces ya tenemos la motivación de lo que es el villano ahí, que iba a limpiar aquello y le han hecho arruinarse, a pesar de que él lucha por su familia, le han hecho arruinarse bueno, pues porque todo es el mundo de superhéroes, entonces crea un resentimiento en contra de ellos y decide quedarse con parte del material alienígena. Perdonadme si no me pongo muy técnico en cuál es el material alienígena, pero la verdad es que no lo sé, soy un espectador de cine normal. Y de ahí saltamos a 8 años después. Sí, sé que he dicho que era 2012, y ahora tendremos que ir a 2020, pero la película se estrena en 2017, no quiero aventurarme si es presente o tal, pero yo creo que ha habido un error de matemáticas ahí. El caso es que ya vamos al presente, y ahí es donde vemos mediante un found footage, una especie de videodiario grabado por Peter Parker, su aparición en la última película de Capitán América Civil War. Hay que dar crédito donde hay que dar crédito, y a pesar de tener 8 guionistas esta película, que es una burrada de veces que han tenido que reescribir este guión, han conseguido dar en simplemente eso, ponernos sin ninguna voz en off, sin ningún discurso y sin nada, sin ninguna otra cosa, nos consiguen poner al día, han conseguido dar motivación al villano, han conseguido hacer la particularidad del personaje de Peter Parker, que es, como vuelvo a repetir, un adolescente grabando con su móvil lo que está pasando y está todo el rato diciendo qué guay, estoy aquí y demás. Han conseguido, mediante este primer momento, completamente ubicarnos en un nuevo Spider-Man, y hay que dar el crédito ahí que merece,
porque está perfectamente hecho. Y a partir de ahí es donde sigue la película. Demos gracias a Loki, a los villanos, a todo el mundo humano, al tinte de pelo que lleva a Scarlett Johansson como la Viuda Negra. No nos vuelven a contar la historia de los padres, ni de los tíos, ni de nadie. Simplemente cogen ahí la película, nos ponen con Happy Hogan, interpretado por Jon Favreau, y con Tony Stark por Robert Downey Jr. como figuras paternas de este Peter Parker que él quiere impresionar. Y toman desde ahí la cinta. Spider-Man va a tratar de incorporarse a los villanos, quiere ser mayor, ahí está la motivación, e impresionar a, bueno, pues en este caso sus figuras paternas, pero no se da cuenta que realmente no está preparado para todo ello. Y no está preparado porque han conseguido dar en el clavo con el personaje. Es un personaje muchísimo más torpe, muchísimo más menos arrogante, pues porque simplemente se acaba de dar cuenta de que tiene esos superpoderes. No va a ir por el mundo como el Spider-Man de Andrew Garfield, riéndose de todo el mundo. Y de eso confluye la película, de tratar de ser un superhéroe, confluye con los problemas de Peter Parker, enamorado en este caso de Liz, no sé el nombre de la actriz, la verdad es que el plantel de actores jóvenes están todos fascinantes, es un poco demasiado diverso racial, que parece a veces un anuncio de Benetton, porque parece que todos tienen que tener una distinta raza, como si fuesen como, ah, no, tú eres chino, ya tenemos un asiático en el grupo. Es un poco demasiado obvio, pero bueno, funciona porque, bueno, pues tiene que lidiar con sus problemas de adolescentes, con su problema de querer ser mayor sin poderlo ser, y con ocultar su identidad a Tía May, con Marisa Tomei, que de verdad parece Tía May. Han conseguido rejuvenecer el prototipo de personaje del cómic o de las anteriores, y se ríe de todo el mundo que pensaba que era demasiado sexy, incluso lo utilizan demasiado en el guión para reírse de ello. Me recuerda un poco a aquellas películas de Disney que veíamos de pequeños, que había como un leitmotiv central, la belleza está en el interior, y a partir de ello construyen el distinto argumento. Esto es un poco igual, hay una línea que es la del crecimiento de adolescente a hombre, el crecimiento de este superhéroe, y a partir de ahí han jugado con distintas formas de darle al argumento entretenimiento. Pero no todo en Spider-Man Homecoming es perfecto. Hay algunas cosas que a mí no me funcionan, algunas escenas de acción, como la del monumento a Washington, funcionan muy bien, mientras que la del ferry se queda un poco en dónde está el clímax de esta escena, se queda un poco en nada. Sumado a la obsesión de hacer de esto una película de Marvel, un episodio más. Es decir, tenemos a Capitán América apareciendo, con cameos bastante divertidos, pero tenemos demasiado, para mi gusto, Iron Man o Happy Hogan o Jon Favreau. Tenemos tanto de ellos que no deja crecer a secundarios, que queremos ver más, y parece que están algunos personajes completamente ahí, como es el capitán del maratón, el profesor que les lleva al maratón de preguntas universitarias o de instituto o de donde sea, junto con Danny Glover, que tiene una escena muy divertida y que nos apetece ver más de ese actor, que está, bueno, pues ahí, simplemente porque se centran demasiado en hacer las apariciones de las superestrellas para ubicarlo todo. Y ahí es donde está mi problema, que esta cinta es simplemente una pieza más en la que sin ella tampoco cambiaría demasiado todo. Entonces es una pieza más en la que nos han descubierto quién es este Peter Parker y quién es este Spider-Man. Es una pieza entretenida, es una pieza que está bien, pero que como autonomía sola se queda en nada. Se queda en simplemente una pieza más de engranaje. Y esto es cine, y a mí me cansa ver que todo este Marvel Cinematic Universe es como una serie grande. Mientras las series tratan de hacer cine, el cine parece que está empeñado en hacer series, y esto es un capítulo más de esta gran plan que son los Vengadores. Pero en resumen es una película entretenida, aunque nunca trate de jugar a romper ningún esquema, ni trate de jugar a hacer algo completamente distinto o más rompedor en el género. Nunca trata de arriesgar el nada, y es un poco lo que puedo echarle como pega a esta película, el poquísimo riesgo que tiene y la sensación de que, bueno, pues de que estás viendo otra más de Marvel y que no estás viendo una verdadera peliculón. Entonces, para mí es una película entretenida, es una película divertida y es una película que te hace pasar el tiempo pues volando. Pero aparte de eso hay poquísimo más que rascar, a pesar de que han dado con el Spider-Man perfecto en Tom Holland y con la personalidad de Peter Parker absolutamente perfecta. Así que para mí, mi nota, un 7/10.